Bueno, pues tengo el gusto de presentar a ustedes al maestro en ciencias, José Antonio Aquino Robles, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Al igual que sucedió con la maestra anterior, pues vamos a hacer una síntesis muy breve, estimado maestro, perdón, para que podamos aprovechar el mayor tiempo posible para que nos pueda usted externar lo que tiene preparado para todos. Bueno, el maestro José Antonio Aquino Robles trabajó en la industria de reparación de motores y transformadores eléctricos de distribución en áreas de pruebas eléctricas y de control y aseguramiento de la calidad, así como en la puesta en marcha de subestaciones de media tensión durante los años 1996 a 1999 en Etla, Oaxaca. Obtuvo el título de ingeniero electricista en el año 2000 y el grado de maestro en ciencias de la ingeniería eléctrica en la sección de estudios de posgrado e investigación en la CIME del IPN en el 2002. Es profesor investigador desde el 2002 en la UPITA y de la CIME del IPN, adscrito a la Academia de Mecatrónica. Sus áreas de interés son modelado matemático de sistemas y procesos, generación no convencional de energía eléctrica, electrónica de potencia, tecnologías aplicadas a la enseñanza de la ingeniería. Colabora, asesora y dirige proyectos tecnológicos interdisciplinarios de fin de carrera. Actualmente cursa estudios doctorales en la Universidad Politécnica de Cataluña. Pues lo dejo con ustedes, maestro, el micrófono es de usted. ¿Qué tal? Buen día a todos. Voy a pasarme para acá. Bueno, dado el contexto justamente del congreso del cual agradezco a la UNAM y al Politécnico que desde 2011 estamos participando, solamente el año pasado faltamos por cuestiones de coincidencia de otro evento. Y a finales del año pasado, en 2016, la gente de la OLA, de la Organización Latinoamericana de Energía, andaba buscando justamente soluciones para un problema que tienen allá en Sudamérica, aunque la Organización Latinoamericana pues abarca desde México hasta la Patagonia. Hay un problema bastante marcado justamente energético que ellos tienen y digo, alguien los llevó conmigo, más bien con otras personas, y ellos me dijeron, mira que necesitan una solución para el problema que se suscita con el fenómeno del niño. Y que de manera coloquial pues también tiene su contraparte, que es la niña, ¿no? Aunque la gente que se dedica justamente al estudio climático menciona que es un solo efecto con dos polos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Siguiente, por favor. Bueno, para entrar en contexto y ser conciso, pues observamos el fenómeno del niño, explicado acá, que es el fenómeno de oscilación sur-enos. Es un patrón climático periódico que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical. Acá está isoterma, ¿no? Este mapa térmico del planeta, particularmente de Sudamérica, Latinoamérica, mejor dicho, y la parte del Pacífico que colinda con el lejano oriente, ¿no? Aquí observamos esta parte con mayor calor, y menciona que la superficie del Pacífico tropical aumenta entre 1 y 3 grados a comparación de lo normal. Y dice, este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento es conocido como el ciclo Enos, ¿no? Y nosotros, o particularmente los pescadores peruanos, pues le pusieron el fenómeno del niño, debido a que justamente empiezan a notar que la temperatura aumenta en esta parte del Perú el 25 de diciembre, ¿no? Y por ello pues le ponen ahí el nombre del niño, haciendo referencia al niño Jesús. Siguiente, por favor. Bueno, la tradición dice que nace el 25 de diciembre, sin embargo, pues la gente que estudia esas cuestiones religiosas dicen que realmente Jesús nace por ahí de octubre o septiembre. Entonces, más que nada tiene que ver con una Saturnalia, ¿no? Por allá. Pero ese es otro ámbito, ese es otro estudio. Bueno, la condición del niño implica justamente esta parte, ¿no? Aquí tenemos las islas de Indonesia y la parte de América con su cordillera, ¿no? De los Andes, y implica justamente bastante lluvia. Justamente tenemos entre marzo y abril, febrero de este año,
una gran precipitación que alertó justamente a gente de Ecuador y de Perú y causó inundaciones y cuestiones catastróficas en esas áreas, ¿no? Entonces, tenemos justamente un periodo del Niño que nos da una buena cantidad de lluvias en esa área, ¿no? En la parte norte, valga la expresión, de Sudamérica, ¿no? Y la parte del Pacífico. Esto es de la parte de lo que es Colombia, Ecuador, Perú. Irónicamente, durante esta fase de mucha lluvia en estas tres naciones, provoca grandes sequías en Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Entonces tenemos la contraparte. El niño suele durar aproximadamente entre 8 y 10 meses, digo, sus efectos, ¿no? El niño finalmente tiene un periodo más grande de tiempo. Siguiente, por favor. Su contraparte, ¿no? La niña implica pues lo contrario, ¿no? El sexo opuesto. Acá tenemos mucho calor en esta parte de lo que viene siendo el Pacífico Central, ¿no? En la zona del Ecuador, en la parte más ancha del planeta. Y el fenómeno de la niña que implica mucho frío, ¿no? Entonces es un mismo fenómeno con dos opuestos, obviamente. Entonces el ciclo Enos dice acá dura entre 3 y 7 años, ¿no? Hay quien dice, no, pues es que es un periodo justamente así como si fuese un sabático, ¿no? Empieza y termina 7 años después. Siguiente, por favor. Digo, para entrar en contexto, la parte de lo que viene siendo el fenómeno de la niña, digo, todavía no se ponen de acuerdo los climatólogos, nos manifiestan este hecho. Mucha lluvia, ¿no? En lo que es la parte bueno, en Sudamérica están al revés, y nosotros tenemos invierno, ellos tienen verano, bueno, pero a partir del Ecuador para abajo, ¿no? Ellos tienen mucha lluvia en estos sitios, ¿no? Como acaba de pasar apenas hace unos meses, la parte de lo que es Colombia, Ecuador, digo, este es Colombia, Ecuador y este es Perú. Y pues el Amazonas, ¿no? Una abundante lluvia. Alguien pensaría, bueno, pues es que en el Amazonas tiene que haber mucha agua, ¿no? Es selva, digo, si se seca un día el Amazonas es que pues ya el planeta se secó completamente. Pero ¿qué creen? Resulta que en el año 2000-2001, un Brasil cuya mix energético, le llamamos a la capacidad instalada en eléctrica, en la parte de generación eléctrica, tuvo sequías, ¿no? Durante el año 2000, de 98 a 2001, cuyos embalses se secan y entonces tenemos apagones programados. Digo, lo vamos a ver más adelante, en donde un Brasil se queda con poca agua. Digo, para generar energía eléctrica, no quiero decir con esto que se secó el Amazonas. Y entonces pues empieza a sufrir justamente los embates del fenómeno del Niño. En estos tiempos en donde Ecuador, Perú y Colombia tienen grandes problemas, o tuvieron, mejor dicho, en los meses anteriores, grandes problemas de agua, ¿qué creen? Pues Chile y Argentina sufren sequía, ¿no? Entonces aquí, y digo, el tema original que da título a esta parte de la investigación, que de hecho es bastante más global, pues es aprovechar estos fenómenos en consonancia con lo que dijo la ponente anterior para la adaptabilidad al cambio climático. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué se planea o qué es lo que recomendamos nosotros a la OLADE, a la Organización Latinoamericana de Energía? Pues que incremente las interconexiones eléctricas entre naciones que hoy tienen abundancia de agua y que quizás mañana van a tener sequía. ¿Para qué? Pues para que puedan surtir de energía a una Argentina y a un Chile que el año pasado justamente también tuvieron problemas porque Argentina no tenía suficientes embalses, digo, agua en sus embalses. Entonces también tuvo apagones programados. Cualquiera de nosotros puede decir, eso no se vive en México, pues no. ¿Y eso por qué? Bueno, en México su matriz energética depende mucho más del hidrocarburo que del agua. En cambio, en Sudamérica, pues dicho sea de paso, Brasil es un país, digamos, inversamente proporcional al mexicano, porque ellos su 75% de generación depende del agua y en nosotros es el 25% y el 75% depende de la quema de hidrocarburos. Entonces, a no ser que a México le falten hidrocarburos, cosa que no se ve en el presente, ¿no? Quizás en el futuro sí, pues tendrá problemas de generación eléctrica. Bueno, para el caso Brasil, Argentina y México son los únicos países en toda Latinoamérica que tienen centrales nucleares. Entonces, para el caso, se busca, digo esto no sé si tenga cuestiones morales implícitas, que amplíen la capacidad nuclear de México, Brasil y Argentina para que dependan menos de los otros dos recursos que vienen siendo agua y
hidrocarburos. Siguiente, por favor. Bueno, esta es podría ser la parte inversa, ¿no? Incluso aquí ya señalan a México, ¿no? Con lo que es la parte del fenómeno del Niño. Acá se marcan sequías severas, Centroamérica también, pero la parte de lo que viene siendo el Caribe, pues abundantes lluvias. En México se notan dos fenómenos claros, ¿no? Se tienen o grandes huracanes catastróficos del lado del Pacífico, o lo es también, pero en otros años, del lado del Golfo de México. Entonces, digo, la gente eléctrica, normalmente compañeros, excompañeros de la escuela, que se dedican a la construcción o a levantar redes eléctricas, dicen, bueno, no hay pierde para nosotros. Sabemos que cada verano tenemos que reconstruir parte de México, ya sea en La Paz, Baja California, Acapulco y Colima, Oaxaca y Chiapas. Y si no, el siguiente año lo tendremos que hacer pues en Veracruz, en Yucatán, en Cancún justamente, ¿no? Y en la zona de lo que viene siendo el Golfo de México, ¿no? Entonces, digo yo, a ellos no les falta trabajo, afortunadamente y lamentablemente por la gente que pues, se queda sin energía eléctrica. Pero para el caso de Sudamérica, pues ya tenemos aquí la parte inversa. Ahora tenemos mucha lluvia en lo que viene siendo Argentina, Chile y la parte andina, aunque aquí se marca, ¿no? Con sequías. Esto fue lo que aconteció justamente y provocó que Brasil tuviera que programar apagones justamente para poder surtir a unas personas en el área industrial y a otras por otro sector en diferentes días, ¿no? También lo hace Cuba, ¿no? Pero en este caso Brasil a partir de entonces empieza a hacer programas y planes para poder diversificar su matriz energética. Eso también fue lo que se le mencionó a la gente de la ULADE, que lo ideal pues no tener la famosa enfermedad holandesa, ¿no? Que depender de un solo producto para lo que viene siendo su exportación, sino que se tendría que diversificar justamente, como les decía, el mix energético, ¿no? Y Brasil pues aumenta la cantidad de termoeléctricas que debe de construir para no depender tanto del agua. Siguiente, por favor. Esta es otra fase, ¿no? Aquí mencionan justamente los isotermas y la parte de las lluvias abundantes en este lado, ¿no? Y la parte seca de este otro. Siguiente, por favor. Bueno, la parte eléctrica, ¿no? Porque finalmente esto se hizo, o se analizaron estos fenómenos, pues para poder decirle a la gente de la ULADE, ¿qué necesitamos hacer? Pues incrementar la cantidad de enlaces que hay entre las naciones de Sudamérica. El gran problema es que parte de Sudamérica la electrifican los ingleses, compañías también alemanas, y otra parte la electrifican los gringos, ¿no? Los norteamericanos. Entonces, ¿qué problema hay? Pues lo que hubo en México en los 70s. Obviamente muchos de ustedes no lo saben porque pues no habían nacido, yo tampoco, pero la gente que pues ya pinta más canas que nosotros, sabe que Luz y Fuerza del Centro era inglesa y Comisión Federal, o lo que era, bueno, antes de ser Comisión Federal eran empresas gringas, ¿no? Entonces, Luz y Fuerza del Centro generaba 50 Hz en todo lo que es la área metropolitana y algunas ciudades como Pachuca, y en el exterior era 60 Hz que comandaba Comisión Federal. En los 70 se unifica la frecuencia y pues ya se puede interconectar, ¿no? Ustedes que viajan al extranjero, principalmente los de movilidad, tienen que llevar su cargador, ¿no? Para adaptarse a diferentes contactos, porque en Europa, toda Europa está generando y consumiendo a 50 Hz. Y el problema sudamericano es que, a ver si, la que sigue por favor, creo que lo puse ahí, no, bueno ya mencionaremos porque sí está en una diapositiva, las diferentes naciones que tienen a 50 Hz y a 60. Brasil está a 60 Hz, tiene apagones programados en 2001 debido a la poca agua que hay en sus embalses, y esta nación en ese entonces, ahora ya es menos, dependía en un 90% de este tipo de generación. Ya tenía su central nuclear, pero pues una central nuclear para un país de las dimensiones de Brasil pues no basta. Incluso basta para México, ¿no? Digo, la central Laguna Verde da para el 10% de todo el consumo, pero pues no da más el 10%. Entonces, construye centrales termoeléctricas, pero esto siguiendo una tendencia más europea que necesidades sudamericanas, porque finalmente Brasil también tiene abundancia de sol, entonces pudo haber incrementado en lo que viene siendo solar, y aprovechando los vientos también obra del fenómeno del Niño puede o debería de aprovechar la cuestión eólica. Siguiente, por favor. Colombia tiene su crisis energética en el 92, ¿no?
También Colombia depende una gran parte de su generación de la cuestión hidroeléctrica. Y nuevamente, pues también debido al fenómeno del Niño, tiene que tener apagones programados. Una nación que tiene apagones programados, pues principalmente los europeos dicen que es subdesarrollada. Pero no, bueno, ¿qué se puede hacer cuando se depende demasiado de un solo recurso para generar energía eléctrica? Siguiente, por favor. Chile. Bueno, esta gente pues no tiene grandes ríos y de hecho tampoco tiene tanta lluvia, pero pues la gran cantidad de agua que tiene es por la nieve de la cordillera. Lo feo de esta nación es que en invierno, que para nosotros es el verano, o la época de verano, pues llueve cuando hace más frío, ¿no? En cuestiones de estos meses, agosto, septiembre, llueve y aparte tienen un montón de frío, ¿no? Principalmente en Chile, ya que enfrente tienen ahí la cordillera de los Andes. También, a pesar de ser un país que nos aventaja en ciertos índices económicos a México, depende mucho de la cuestión argentina para producir energía eléctrica por el gas natural. Y digo, quien le tocó ver este problema de las Malvinas en el 82, saben que estas dos naciones no se llevan, ¿no? De hecho, a los chilenos los tienen como los gringos de Norteamérica, ¿no? Peruanos no se llevan bien con ellos, bolivianos tampoco, y sin embargo van a trabajar ahí, ¿no? Ahí los ve uno en las plazas de La Moneda, trabajando incluso en sus minas. Entonces, pues igual, ¿no? También no queremos a los norteamericanos y ahí tenemos a los mexicanos trabajando en sus campos. Siguiente, por favor. Argentina también, a pesar de que tiene cierto potencial hidrocarburos, ¿no? Con lo recién privatizado YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sí se llama así, la empresa que se la compraron nuevamente a los españoles, tiene problemas también justamente por cuestiones dependientes del fenómeno del Niño. Siguiente, por favor. Nuevamente, lo que acaban de vivir justamente aquí del jueves 16 de marzo de 2017, las inundaciones entre lo que es Colombia, Perú y también en Ecuador. Creo que esta es la de Ecuador, ¿no? La de Colombia no tiene escudo. Es que los colores son los mismos porque son naciones bolivarianas, como suelen decir. Siguiente, por favor. Bueno, lo que se le dijo a la gente de la OLADE, la primera alternativa tiene que ser la diversificación energética, ¿no? Depender no solo del agua, mayormente utilizable en Sudamérica, también del potencial de hidrocarburos, que también Sudamérica tiene una muy buena cantidad. De hecho, la nación que tiene mayor cantidad de hidrocarburos es Venezuela, aunque tiene un petróleo de muy mala calidad, considerando pues que la mayor parte es aceite pesado, ¿no? Se propone también la mayor utilización de tecnologías de este tipo para aprovechar justamente la geotermia y lo que es solar fotovoltaica, solar térmica y eólica. Y explicar muy bien este fenómeno con las personas que toman las decisiones claves en los ministerios y secretarías de energía. En el CINDE del 2016 nos acompañó un compañero panameño que estudió en Brasil y nos explicaba justamente los grandes problemas que hay para interconectar Panamá y Colombia. Porque, bueno, Panamá viene siendo un estado colombiano hasta que llegan los norteamericanos, lo independizan para poder hacer el canal de Panamá. Entonces, así como que los colombianos tienen a los panameños como unos traicioneros por haberse separado, ¿no? Y como que todavía eso no lo digieren a pesar de que ya tiene más de 100 años, 1903, sí, ¿verdad? Tiene más de 100 años, entonces existe ese problema, ¿no? ¿Y cómo te voy a dar energía a ti y a mí? Y, bueno, la cuestión tiene que ir más allá justamente de los problemas que hay, inclusive entre Ecuador y Perú, por la cuestión de la selva que les quitaron, entre Bolivia y Chile, por aquello de que le quitaron la salida al mar, y entre Perú y Chile también, pues porque entre los dos se juntaron, pero después se pelearon para quitarle la salida al mar a Bolivia, ¿no? Y luego, si tomamos en cuenta esas cuestiones y todavía, ¿no? De que en el fútbol, a pesar de que es su pasión de ellos, no se llevan tan bien, ¿no? Entonces, tenemos una gran, un peso cultural, ¿no? De ciertos odios, a veces infundados, o a veces sí bien fundados, que les impide en un momento dado sentarse, ¿no? Como iguales, a decir, oye, mira, cuando el niño a mí me da muchas aguas, pues hasta me sobra, ¿no? Y luego a ti te las quita, ¿no? Entonces, deberíamos de poder, ¿no? Tendernos ahí un cable para cuando tú tengas abundancia y yo tenga escasez, y te los devuelvo, ¿no? Cuando tú tengas escasez y yo tenga abundancia, ¿no? Sería lo más idóneo, ¿no? Entre vecinos o entre cuates o entre gente que en un momento dado.
Pero digo, a veces lamentablemente estas cuestiones solidarias nada más se presentan cuando todos estamos en desgracia, como en los días anteriores que vivimos nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, Paraguay es conocido como la Dinamarca de Sudamérica. Ellos generan una gran cantidad impresionante de energía y se lo venden a Brasil y Argentina y a Uruguay. La conexión con Brasil es un poco complicada porque Brasil está a 60 Hz, Uruguay, Argentina y Paraguay generan a 50 Hz, entonces ahí hay que utilizar un poco de electrónica de potencia de alta tensión y de alta intensidad para poder hacer esos intercambios. Los problemas políticos entre Argentina y Chile, ¿no? Se supone que Chile ayuda a los ingleses durante el pleito por las Malvinas y por eso los argentinos no se la perdonan. Y se ha suscitado el caso inclusive que cuando Chile necesita más gas natural para producir energía eléctrica, Argentina le dice, no hay. O le dice, sí, pero a este precio, ¿no? Y los otros están con que, ¿y cómo le hago, no? Para colmo de males, pues los argentinos normalmente le ganan a los chilenos en el fútbol y entonces se enojan más, ¿no? Bueno, el problema de fronteras entre Perú y Ecuador, ¿no? Hace como unos 70 años se pelean justamente porque los peruanos creen que en la selva que les quieren quitar a los ecuatorianos hay petróleo, invaden, se lo quitan y resulta que no había, ¿no? Los ecuatorianos tienen una cantidad bastante buena de petróleo en el lugar donde más despreciaron los peruanos, pero en fin, ¿no? Tienen una línea, a pesar de esos problemas, de conexión de 500 kilovolts. Tampoco es tan simple porque entre Perú y Ecuador se generan en diferentes frecuencias, ¿no? Perú fue electrificada por británicos y Ecuador por gringos, entonces las tecnologías no son compatibles, salvo la utilización de electrónica de potencia. Los problemas de ideologías entre Venezuela y Colombia, ¿no? Colombia es pro norteamericana y Venezuela es de izquierda, entonces dicen, bueno, hasta la fecha, ¿no? Ustedes pueden observar que el presidente Santos y el presidente Maduro hoy, pues se andan tirando de indirectas. Pero aún así tienen conexiones, ¿no? Y Colombia también con su antigua provincia de Panamá, ¿no? Existen interconexiones, pero no existen las interconexiones necesarias. No es lo mismo que, por ejemplo, mi vecino necesite 900 metros cuadrados de agua y si yo se los quiera dar con una manguera de 1 pulgada, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a terminar de dar lo que él necesita? Pues en mucho tiempo. Siguiente, por favor. Las dificultades de interconexión, se los había mencionado, Perú, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina generan a 50 Hz, ¿no? Irónicamente, bueno, aquí faltó Chile, también genera 50 Hz. Bueno, nos metimos a investigar por qué unos generan a 50 y por qué otros a 60. Nikola Tesla, que es el padre de la alterna, empieza a trabajar de 133 Hz hacia abajo y llega a 60. Y los de la antigua Siemens, no tengo en la memoria cómo se llamaba antes de llamarse Siemens, empiezan a investigar, pero ellos empiezan a investigar de 25 Hz hacia adelante. Y cuando llegan a 50 dicen, bueno, ya la lámpara de Edison no parpadea. Y entonces hubo, ¿no?, una cumbre para decir, bueno, 50 o 60. Y los dos orgullosos no se dieron. Por eso es que tenemos dos tipos de frecuencias en todo el mundo. Las interconexiones se tienen que hacer en CD, ¿no? O sea, se tiene que rectificar la alterna y después volverla a hacer alterna, pero eso implica pues también costos muy caros, ¿no? Por eso es que luego los europeos vienen y nos dicen, ¿y por qué no se interconectan más en Sudamérica? No es tan simple como lo hacen ustedes, ¿no? Aparte de ir de Alemania a Dinamarca es como ir de aquí a Puebla o a Querétaro, en cambio ir, ¿no?, de lo que es Argentina a Chile pasando por los Andes te lleva casi un día en autobús. Entonces son países gigantescos, ¿no?, con un contexto político incluso también diferente al europeo. Siguiente, por favor. Estas son parte de las interconexiones. Aquí vemos a Venezuela con Colombia, a Colombia con Ecuador y a Ecuador con Perú. Si bien aquí nada más hay una, ¿no? Saben, pues porque dicen, creo que es necesario interconectarnos. E intercambian energía, pero nada más hay una, ¿no? Entonces esa es la gran problemática. Siguiente, por favor. Bueno, esto creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? Siguiente, por favor. Esta parte es la trascendente. Incrementar los estudios y financiamiento hacia las investigaciones que proponen soluciones integrales y avanzar hacia la implementación de las famosas Smart Grids eléctricas. Motivar el uso eficiente
de lo que viene siendo también esto en la matriz energética. Siguiente, por favor. Bueno, como conclusiones, como dijeron en la ponencia anterior, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y también mitigar los efectos. Parte de la adaptación viene siendo justamente esto, ¿no? Saber lo que viene siendo el fenómeno del Niño, cómo se da con sus abundancias y sus sequías en algunos lados, y con ello saber en qué momento, ¿no? Como lo hizo José con Egipto, juntar y después desprenderse. Siguiente, por favor. Este proyecto es parte de uno en la CIP, la Secretaría de Investigación y Posgrado del Politécnico. Tiene financiamiento. Siguiente, por favor. Bueno, y antes de darle las gracias en idiomas que ustedes conocen, también deberían de conocer pues que Sicarú es gracias en zapoteco, Tazocamati es en náhuatl y Tishabi creo que es Mije, sin mal no lo tengo entendido. Pues les agradezco su atención, quedo a su disposición en cuanto a las preguntas y agradezco a la UNAM y al Politécnico por este espacio que nos da para poder explicar parte de lo que estamos investigando. Gracias. Bueno, pues agradecemos al maestro José Antonio Aquino por su exposición y como todos ustedes, todos hemos visto, el aprovechamiento de un fenómeno natural, cómo sacarle el mejor provecho, ¿no? En esta cuestión energética que hasta nuestros días es fundamental. Ustedes saben, el instituto, hablando, aterrizando este tema, aquí en el instituto se han llevado a cabo proyectos importantes en la reducción de energía. No estamos obligados ante CONUE, sin embargo, las dependencias académicas y administrativas de nuestro instituto se han abocado en bajar los consumos. Ha sido un esfuerzo amplísimo, se sigue trabajando en ello, pero bueno, es importante que todos ustedes sepan. Y a su vez, el trabajo que les toca a todos ustedes, que es cuidar el consumo, ¿no? Llevar a cabo estrategias para ahorrar la energía en sus domicilios, en los lugares en donde se encuentren. Bueno, pues vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas para que todos ustedes externen al maestro Aquino sus inquietudes, sus comentarios. Adelante, maestro. Bien, felicidades. Hablando del fenómeno del niño y la niña, viene a mi mente, somos un poquito más canosos, como dijiste. Nos tocó vivir el fenómeno en el 98, cuando se desbordó el río Lerma, cuando hubo inundaciones en Hidalgo, Tulancingo y Tabasco. La pregunta es, hablando de aprovechamiento del fenómeno, de la gran cantidad de agua o la escasez de agua, ¿cuáles serían las oportunidades de mejora para México, si es que lo han considerado? ¿Y en qué nivel estarían en este momento? Bien, ahí en 2014 creo me tocó analizar la matriz energética mexicana y latinoamericana para otro tipo de investigación. Y según la ULADE, ¿no? Sus estimaciones es que México todavía tiene una gran cantidad de energía hidroeléctrica que puede aprovechar. Sin embargo, sería hacer como los europeos, ¿no? Crear embalse anterior a otro embalse y luego a otro, ¿no? Sin embargo, esto tiene un gran impacto ambiental, ¿no? Destruimos justamente a las especies que como los salmones tienen que ir río arriba y ya no pueden subir. Entonces ese es un impacto importante, ¿no? Sobre estos peces. También se inunda una gran cantidad de extensiones para hacer la presa y después volver a encauzar el flujo del vertiente en el sentido que debe ir. Entonces se ha dejado de un lado la cuestión hidroeléctrica, además de que hacer hidroeléctricas como las pasadas de la Yesca y la Parota se lleva más de un sexenio normalmente. Entonces, siento decirlo, aunque ya lo dijo antes Gabriel Said, muchos de nuestros políticos gobiernan para el aplauso, no para el bienestar de la gente. Entonces, lo bueno es que lo dijo Gabriel Said, ya nada más lo repito. Entonces, sinceramente es así, ¿no? Entonces, a veces deberíamos observar eso, ¿no? En el aspecto de que
sí hay bastante potencial hidroeléctrico por aprovechar, pero también dañaríamos bastante el ecosistema, ¿no? Entonces, debería irnos aprovechando la cuestión eólica por plantas de ese tipo. Sin embargo, no son tan baratas y de hecho, y perdón por este pecado, ¿no? Mañana hablaremos del almacenamiento energético a esta misma hora y observaremos y diremos por qué es necesario aumentar el factor de planta en este tipo de generaciones, tanto de la fotovoltaica, que nada más funciona de día, pero podemos hacerla funcionar de noche, con otro tipo de tecnologías, también la eólica. Entonces, por ahí va el aspecto, ¿no? Sobre todo porque el recurso eólico y el recurso fotovoltaico solar es abundante pero disperso, ¿no? El aspecto hidrológico es caro, aunque sí es bastante redituable posteriormente, y como, ya no digamos nuestros políticos, ¿no? Sino la gente que invierte en este tipo de generación, se da cuenta que es el retorno de inversión termoeléctrico regresa más pronto, ¿no? Que un hidroeléctrico. Ya le digo, solamente el Estado puede aventarse a hacer tecnología hidroeléctrica. Y la iniciativa privada requiere muy pronto el dinero de vuelta, entonces invierten más en termoeléctrica y más en gas natural, ¿no? Ya la gente justamente de la CEPAL nos ha dicho que a este país lo están haciendo muy dependiente del gas natural, ¿no? Entonces, va o podría o hay un riesgo alto por eso, ¿no? Entonces necesitamos justamente también diversificar hacia tecnologías fotovoltaica y eólica. Esa es la alternativa. Y México, pues sí tiene un gran potencial todavía. No tanto, ya se ha aprovechado bastante hidroeléctrico. Justamente estando en Santiago de Chile nos decían que se tendría o se podría aprovechar más la mini y micro hidroeléctrica, que son tecnologías que no necesitan inundar tanto, ni destruir tanto, ni hacer tanta impacto ambiental negativo para su construcción. Esas también podrían ser alternativas, las alternativas mini y micro, ¿no? Pero obviamente pues tendría que ser muchas para poder ofertar energía eléctrica también a una cantidad de clientes amplia, ¿no? No sé si con eso le contesto. Sí, muchas gracias. Nada más hacer una precisión. Hace unos meses y cachito fuimos a Laguna Verde en Upibi y nos decían ellos que están generando entre un 3 y 5% de la energía que en el país se consume y que hay un proyecto para llevarla a otros 5 y entonces llegaríamos a los 10 que comentabas. Pero ahorita es proyecto. Gracias. Hay una cuestión, ¿no? El acumulado de lo que es Laguna Verde en cuanto a energía, si llega a ser del 9 al 10%, el acumulado en un año. Y su participación diaria sí es del 3 al 5%, ¿no? Pero su participación diaria se mide en watts y su participación acumulada es en joules, entonces ahí está la diferencia. Sí tiene razón en ese aspecto. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ah, sí, dígame. Gracias, buenos días todavía. Buen día. Lidia Centeno, de la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad. Ahorita que el maestro mencionaba Laguna Verde, cuando la hicieron, hablaban de que tenía un tiempo de vida. Y si no me equivoco, ese tiempo de vida se está agotando. Ya no sé si este año o el próximo se cumple su tiempo de vida que habían planeado originalmente. ¿Qué sucede allí? ¿Qué va a pasar? Sí, normalmente son 30 años, si mal no recuerdo. Bueno, al menos eso nos dijeron en la hoy independiente Cataluña. Y justamente los europeos están cerrando las suyas, ¿no? Principalmente por el miedo que causó lo de Fukushima y el maremoto que destruyó esa central. Bueno, era un niño que iba en la primaria cuando veo los billetes en ese entonces de 2,000 pesos con la esfinge de Justo Sierra, que la gente a manera de queja lo sellaba diciendo no a Laguna Verde, ¿no? Y yo ni sabía qué era, ¿no? Entonces, pero lo leí, entonces creo que en ese tiempo ya se había abierto. Particularmente la gente y los compañeros que están allá nos dicen que tecnológicamente van cambiando.
pero los sistemas de monitoreo, ¿no? La cazuela y lo demás pues sigue siendo lo mismo, porque una central núcleo eléctrico pues tiene un factor de planta muy alto, ¿no? Por eso es que es muy rentable. Y también en naciones como México solamente el Estado puede aventarse a hacer una nuclear, ¿no? Porque también lleva mucho tiempo, desde planearlo hasta hacerlo, de 10 a 12 años. A lo mejor ahora se hace más pronto, pero en ese aspecto sé por fuentes de inteligencia que están buscando ampliarla, ¿no? Están buscando ampliarla, ellos le llaman repotenciar, justamente porque sí son muy eficientes. Eso no significa que no sea riesgosa, ¿no? Sobre todo porque pues estamos en un país sísmico, aunque creo que del lado de Veracruz no tiembla tanto. Entonces, el riesgo estará latente todo el tiempo, ¿no? Igual y a lo mejor alguien hubiera pensado hacerla un poco más al norte, donde no tiembla tanto. Pero, ¿qué hacer? Pues sí, repotenciar, si es que no se puede hacer algo más, ¿no? Pero definitivamente cerrarla no. No está en los planes el cerrarla. Pues es que abriría un gran socavón energético, hablándolo de ese sentido. O sea, echaríamos en falta mucha energía por Laguna Verde. Sí. Yo de momento no puedo emitir un juicio de valor de decir sí, ciérrenla por cuestiones de riesgo. No, lo veo también desde el punto de vista energético eléctrico, son muy eficientes. Digo, no en vano, Francia, ¿no? Nos decía Maxi, el 80% de su energía es nuclear y es muy barata. Pero Francia es una potencia nuclear que pues se encontró en el camino la victoria en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No porque la haya ganado realmente. Entonces, se hace potencia nuclear pues porque los vecinos, no, particularmente los ingleses son nucleares, ¿no? Entonces también se hace nuclear por ello, ¿no? Y no tienen ni 30 años que todavía hacía pruebas en un atolón en el Pacífico, ¿no? Pruebas nucleares. Entonces Francia por ahí sí, tiene ventajas, ¿no? En ese aspecto. Entonces México pues también las tiene, Brasil, Argentina en ese aspecto, por las nucleares. Entonces, pues mi opinión es neutral en ese aspecto, ¿no? O sea, tiene sus beneficios, tiene sus riesgos también. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, todavía por allá. ¿Ya es la última? ¿No? ¿Sí? ¿Todavía hay tiempo? Hola, buenos días. Buen día. Ahorita se ha hablado sobre la generación de energía, ¿no? Y su estudio no ha contemplado la parte de la transmisión, porque eso tampoco es muy trivial, llevarlo a cada uno de los hogares. El transporte de energía. Sí, la transmisión. Sí, de hecho Perú tiene problemas por eso. Su índice de electrificación es bastante bajo, ¿no? No está interconectado. El transporte sí es, híjole, todavía cuando estudiaba, y eso ya tiene sus años, andaba por el $1.000.000 por kilómetro de línea. Entonces una línea de transporte no es nada barata, ¿no? Así es. Entonces en su tiempo lo hacían Tribasa e ICA, y lamentablemente pues tenemos que aceptar que pues Iberdrola y Gamesa son un poco más eficientes en sus inversiones en ese aspecto. Entonces estamos dejando en manos de extranjeros justamente la construcción de algo que podríamos seguir haciendo nosotros. Y México afortunadamente pues no tiene que hacer enlaces porque no tiene muchos vecinos, ¿no? Los tiene con Belice, los tiene con Guatemala, los tiene con Estados Unidos, y son a 60 Hz. Si los hay, frecuentemente se intercambia energía de acuerdo a lo que me han dicho mis compañeros que están en el CENAL, pero que sí es bastante cara, ¿no? Entonces se está apostando por la generación distribuida. Y nuevamente mañana hablaremos del almacenamiento energético, que junto con la generación distribuida no solamente pueden desplazar la utilización de energéticos como el gas natural o la nuclear, sino que pueden también aplazar la construcción de líneas de transporte y particularmente de transporte, ¿no? Porque la de distribución se tienen que seguir haciendo. Entonces, digo, para poder dotar a la gente que en un momento dado pues habita fraccionamientos y cuestiones por el estilo. Pero la línea de transporte sí, igual tiene un gran impacto ambiental, ¿no? Porque cuando se construye se tiene que quitar todos los árboles que vayan por debajo de,
Y pues nadie puede vivir abajo, también por las cuestiones de que esa onda electromagnética que pasa, se arranca muchos radicales libres y produce o llega a producir cáncer. En la revista Energía Hoy decían, no, no es cierto, pero la gente que vive debajo está más propensa justamente al cáncer que quien no. Entonces, su derecho de vía es como el de una carretera. Y nadie puede vivir, creo, incluso hasta 30 metros de la línea, teóricamente, ¿no? Porque hay una buena cantidad de poblaciones de gente que vive abajo y gente que les vende esos terrenos, ¿no? Y gente que permite la venta y compra de estos terrenos y para habitar, ¿no? Incluso hasta para tener granjas, lo cual no debería de ser. Y sí, es un problema bastante grande, ¿no? Es caro, es grande, es invasivo y tiene un gran impacto ambiental. La construcción de las líneas de transporte. Es muy cierto. Gracias. ¿Algún otro? No, bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias y quedo a disposición del presidente de la mesa. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues como bien menciona el maestro Aquino, estamos en un país sísmico, ¿no? Unos estados más que otros. El día de ayer se firmó un acuerdo donde participan las instituciones académicas. Está la UAM, está la UNAM, está desde luego nuestro Instituto Politécnico Nacional, el ITAM, el TEC de Monterrey, entre otras instituciones. Es decir, las entidades académicas, la academia está participando en todo este proceso de reconstrucción. Firmaron un acuerdo y todas esas instituciones educativas, se llama Consejo Científico para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Es decir, la academia está participando en todo este trabajo de reconstrucción, que no es nada fácil, no es nada sencillo por la gran cantidad de variables que tiene que analizarse al momento de levantar a la ciudad, ¿no? Al levantar todas estas partes que se cayeron desafortunadamente. Asimismo, les comento, estar atentos, porque ustedes saben, fue el sismo, pero alguien se ha puesto a pensar qué ha pasado con el cascajo que se generó, qué está pasando, qué va a suceder, porque ustedes saben, el bordo poniente pues ya está lleno desde algún tiempo atrás, ya todos los residuos que se generan en nuestra ciudad se tiene que buscar por otro lado. El cascajo, ustedes saben, es un residuo de manejo especial, entonces no es fácil, no es tan sencillo llevárselo y depositarlo en algún tiradero. Había escuchado que se lo estaban llevando por Chalco, algunos tiraderos realmente clandestinos para deshacerse de todo ese cascajo y pues créanme que es un tema que ustedes como estudiantes, como sociedad civil, nosotros como parte de la academia, que también no le perdamos el hilo y estar pendientes y estar siempre con la mejor disposición de colaborar y ayudar en la resolución de estas problemáticas. Había escuchado que este consejo científico mencionó que desde 1900 hasta la fecha se han registrado aproximadamente más o menos 200 sismos. Es decir, han estado, están y estarán, ¿no? Desafortunadamente para nosotros. Es un fenómeno que pues, es impredecible, ¿no? Yo creo que todos ustedes han visto todas estas cadenitas que se han ido generando referente a los cálculos matemáticos donde dicen en tal año se va a generar un sismo y pues créanme que es ocioso, ¿no? La persona que lo hizo es muy inteligente en la cuestión matemática, pero realmente en la realidad pues no existe, ¿no? Los sismos son impredecibles, no se sabe cuándo van a suceder, entonces pues son temas que necesitamos estar siempre al pendientes y pues dejamos aquí la mesa para hacer entrega del reconocimiento al maestro José Antonio Aquino Robles por su participación en este 7º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Entonces, maestro, muchísimas gracias por su participación. Le agradecemos y lo estaremos esperando, me parece que el día de
mañana, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todos.